Regla del trapecio. Es un método de integración, es decir, un método para calcular aproximadamente el valor de la integral definida. La regla se basa en aproximar el valor de la integral de f de x por el de la función lineal. Una función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, una función de una variable. ¿Qué pasa a través de los puntos A, f de A y B, f de B? La integral de esta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función lineal. La regla del trapecio se divide en dos, en simple y en compuesta. La regla del trapecio simple es utilizada para realizar la aproximación. En este caso es necesario usar un polinomio de primer orden y está representada por. La nombraremos de la siguiente manera: P1 de x igual a f de a más f de b menos f de a sobre b menos a, y eso multiplicado por x menos a. Entonces, al sustituir en la integral tenemos lo siguiente: integral, que en este caso está identificada con la letra I, igual a la integral de a hasta b de f de x por dx de la integral de a hasta b por P1. P1 es la ecuación anteriormente nombrada de x por dx. Y esto es igual a la integral de a hasta b, entonces sería reemplazar P1, que en este caso es f de a, más f de b menos f de a sobre b menos a, multiplicado por x menos a de dx. Por último, al resolver esa integral nos queda lo siguiente: integral de a hasta b de f de x por d de x de b menos a de f de a más f de b sobre 2. La regla del trapecio compuesta es una forma de aproximar una integral definida utilizando n trapecios. En la formulación de este método se supone que f es continua y positiva en el intervalo AB, de tal modo que la integral definida va desde a hasta b de f de x de d de x, representada en el área de la región delimitada por la gráfica de f y el eje x desde x igual a hasta x igual a b. Primero se divide el intervalo de a hasta b en n subintervalos, cada uno de ancho de delta x igual a b menos a sobre n. Después de realizar todo el proceso matemático se llega a la siguiente fórmula, donde la integral de a hasta b de f de x igual a b menos a sobre 2n, donde se abre el corchete de f de x0 más 2fx1 más 2fx2 más 2fxn números, donde las x indican los nodos donde parte el intervalo de la gráfica. Adicional a esto, el delta x de b menos a sobre n equivale al n, donde n es el número de divisores. Bueno, voy a hablar del método de la regla de trapecio. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Tenemos la integral pues indefinida para hallar el área bajo la curva, pero nosotros vamos a hacerlo por la regla de trapecios con 5 rectángulos. Entonces vamos a empezar hallando el promedio entre los extremos. Esto es delta x sobre la fórmula, y tenemos fx sub 0 más 2 veces fx sub 1 y así
hasta llegar a fx una vez sub 5. Entonces, después de esto vamos a hallar el ancho del rectángulo, que pues la fórmula es los límites de integración 2 menos 1 sobre el número de rectángulos. En este caso nos da un quinto. Y bueno, empezamos a hallar los coeficientes que van aquí entre x sub 0, x sub 1 y así sucesivamente. Entonces hacemos el reemplazo y nos dan esos valores. Seguimos hasta x sub 5, nos da 2. Ahora hallamos la altura, que para la altura tenemos hay que reemplazar en x, en la función que tenemos aquí. Vamos a reemplazar ahí los valores de acá, lo que nos dé acá, así hasta llegar a 5. Entonces aquí tengo esta tabla. Esta tabla es para hallar la sumatoria del coeficiente de x. Entonces esto va desde 0 hasta 5 y estos valores son los mismos de acá y estos valores son los de acá. Entonces va desde 1, 2, 2, 2, 2, 1 y esto de aquí son las aproximaciones de la altura. Entonces, para tener el coeficiente de fx sub i, vamos a multiplicar este entre este y así nos dan estos resultados, los cuales vamos a sumar y la sumatoria de esto nos da ese resultado. Entonces ahora, para hallar el área de esta integral, vamos a usar el ancho del rectángulo, que ya lo habíamos hallado, que esto es un quinto, en este caso 0,2, por la sumatoria del coeficiente de f de x sub i, y la integral nos da ese resultado. Yo voy a explicar la teoría de la regla de Simpson. ¿Qué es o en qué consiste? Es un método de integración numérico o también es la aproximación numérica de integrales definidas. En ella encontramos f de x, que es el integrando a un límite inferior de integración, y b un límite superior de integración. En la teoría de la regla de Simpson encontramos dos, que es la de 1/3 y la de 3/8. En esta, pues acá hay una gráfica de f de x y por ella pasan los tres valores, que es a y b, y un número que esté en la mitad de esos dos intervalos. En la regla de 1/3, lo que se tiene que hacer es dividir el intervalo de integración en varios segmentos de un mismo tamaño, y también se necesitan 3 puntos para calcular la integral. Esto solo funciona cuando se tienen segmentos pares. Ahora voy a explicar la fórmula. En este caso, pues yo tomé dos intervalos que fueron a y b, como ya lo dije acá. Esto consiste en la integral de a hasta b de f de x por dx, que esto va a ser igual a h tercios por f en a más 4 veces f en xm, que es el intervalo que está en la mitad de a y b, más f en b. Esto con intervalos que van a ser h igual a b menos a sobre 2. El primer intervalo sería de a, que estaría aquí, de a hasta xm, y el segundo intervalo sería de xm hasta b. Listo. Ahora también en este método encontramos un error, que este error está dado por la siguiente ecuación: e igual a menos h elevado a la 5 sobre 90 por la cuarta derivada evaluado en epsilon. Pero se debe tener en cuenta que epsilon tiene que ser mayor al intervalo a y menor al intervalo b. La regla de Simpson 3/8
En esta regla nos permite aproximar la integral definida de una función. Para esto necesitamos tener 4 puntos de la función f de x. Acá los nombré como a, que es el intervalo inferior, y b, el intervalo superior. Y los que estarían en la mitad sería m y n. Estos son los 4 puntos que se necesitan de la función y estos puntos deben tener la misma distancia. Bueno, acá es la integral de a hasta b de fx por dx, que esta va a ser igual a 3h octavos por f en a más 3 veces f en xm, que sería este intervalo, más 3f en xn, que sería este, más f en b. El número de subintervalos n solo pueden ser múltiplos de 3 para este caso de 3 octavos. Y esta fórmula, esta fórmula también tiene un error de aproximación, que sería e igual a 3h elevado a la 5 sobre 80 por la cuarta derivada de f por epsilon. Y como lo dije anteriormente, epsilon tiene que ser mayor al intervalo a y menor al intervalo b. El ejercicio que vamos a venir a explicar hoy es un ejercicio de Simpson, la cual nos están dando f de x y dos variables, x sub 0 y x sub 2. Nos falta qué variable, x sub 1. Primero tenemos que hallar h. Entonces, como nos están dando dos variables, dividimos en 2 y entonces dividimos x sub 2 menos x sub 0. Eso nos viene a dar 0.175. Despejamos x sub 1 para poder hallarla. Entonces eso nos vuelve a dar 0.175. Reemplazamos en f de x, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y nos viene a dar estos resultados. Lo podemos comprobar en la calculadora si quieren. Venimos a reemplazar esta fórmula. Entonces, nos dice que es de x sub 0 a x sub 2, entonces viene desde 0 hasta 0.35. Y h sobre 3, que es 0.175, y reemplazamos con los resultados que nos están dando aquí arriba. X sub 0 más 4, x sub 1 más x sub 2. Y esto nos viene a dar este resultado. Vamos a hallar esta integral por medio de la fórmula de Simpson 3 octavos. Aquí podemos ver que h sería el tamaño de cada intervalo y usaríamos la misma fórmula en este caso, donde n siempre será 3. El intervalo está acotado por a igual a 1 y b igual a 2, como lo podemos ver en esta gráfica que va de 1 a 2. También logramos observar que tenemos fx sub 0, fx sub 1, fx sub 2 y fx sub 3 como está en la fórmula. Vamos a reemplazar estos datos que nos dan en la fórmula. X es igual a 2 menos 1 sobre 3 nos equivale a 1/3, lo cual es 0,333. Tenemos acá que fx sub 0 más h nos podrá ayudar a encontrar estos fx, lo cual sería haciendo esta fórmula, luego reemplazando en la integral original, y depende de estos valores los pondremos en nuestra ecuación de Simpson. Lo que primero haremos es hallar fx sub 0 tomando el primer intervalo. Quedaría de esta forma: fx sub 0 igual a f1. Siendo así, pasamos a la integral de 1 hasta 2 x3 dx sobre 1 más x a la 1 medio, lo cual nos daría que es 0,5. Siendo así, ahora tomamos x1. x1 es igual al 1 del intervalo más el 0,33 que tenemos acá por fórmula. Esto nos equivale a 1,333. Lo pasamos a esta fórmula, lo pasamos a la integral y nos quedaría de integral de 1
a 2, 1,333 al cubo sobre 1 más 1 sobre 333 a la 1 media, lo cual nos da un resultado de 1,100. Siendo así, vamos a encontrar ahora el resultado de x2. Entonces, x2 es igual a 1,333 más el 0,333, lo cual nos daría 1,666. Y ahora lo que haremos es volver a pasar este número a la integral. Entonces, integral de 1 hasta 2, 1,666 al cubo sobre 1 más 1,666 a la 1 medio nos da un igual de 2,020. Habiendo yo ya el resultado, ahora lo que haremos es hallar x3. Entonces, x3 es igual a 1,666 más 0,333, lo que nos va a dar 1,999. Lo aproximaremos a 2. Luego de haber hallado este resultado, lo pasamos a la integral. Entonces, integral de 1 hasta 2, 2 al cubo sobre 1 más 2 a la 1 medio nos da que es igual a 3,313. Listo, ya hallamos los resultados de fx sub 0, que es igual a 0,5, fx sub 1, el cual es igual a 1,100, fx sub 2, que equivale a 2,020, y fx sub 3, el cual equivale a 3,313. Teniendo ya estos resultados, lo que haremos es reemplazar en la fórmula de Simpson. Entonces, quedaría de 3 por el 0,33 de esta fórmula sobre 8. Aquí por fx a la 0. Entonces, 0,5. 0,5 más 3 por 1,100 más 3 por 2,020 más 3,313. Haciendo los cálculos nos podemos dar cuenta que nos da 1,647. Todo esto es gracias a que el método de Simpson es un método más preciso a la hora de hallar los resultados.